¿En serio? Bueno, chicos, una cosa importante. Si vieron Antiguo Oriente, saben qué instituciones políticas conocían en esa época. Bueno, listo, lo dejo. Vayan aprendiendo. Me los mandan muy crudos. ¿Dónde? Sí. ¿Vos tenés alguna tiza por ahí? Epa, me sacaron las tizas. No viene esta profesora y me quedo sin tiza. Bueno, vamos a hacer esto. ¿Escribe algo? Acá tenemos la famosa historia. Introducción a la historia tampoco. Social latinoamericana y argentina. Habíamos dicho contemporánea. Chicos, ¿cuántas historias tuvieron en el secundario? Ustedes terminaron el secundario. ¿Cuántas historias tuvieron en el secundario? ¿Una, dos? Historia de Egipto y Mesopotamia, historia de la antigua, la antigüedad clásica y la contemporánea. Historia contemporánea. ¿Alguna otra historia? ¿Historia argentina no vieron ninguna? Historia argentina, ¿un año la tuvieron? 2 años de historia argentina. ¿Cuál es la primera historia argentina que viste? ¿De cuándo a cuándo? Bueno, me la dieron en pandemia, así que no pudimos llegar a tanto, pero desde la independencia hasta Rosas, después en 4º año se dio historia mundial y después en 5º volvimos con historia argentina ya más actual, no me acuerdo con cuál empezamos. Empezaron. Pero sí con quién terminamos. ¿Con quién terminaron? Bueno, chicos, cuando yo estudié hicimos 5 historias, una historia en cada año, que teníamos 5 años, y hicimos 3 derechos y hicimos educación democrática también, 3. Entonces teníamos un poco más completo y nos hacían leer un libro entero. No sé si ustedes le daban un libro entero por cada una de esas materias. ¿Sí? ¿O sí? ¿En qué escuela estuviste? ¿Cuál es el...? Bueno, pero te dieron un libro lleno de fotocopias, no con libros. Bueno, les digo, chicos, eso porque algunos preguntan si hay que leer tal libro, tal otro. Yo les doy 2 libros importantes que tienen una visión de la cosa que más o menos organizan el tiempo y los temas que se tienen que ver en cada lugar. Con visiones oficiales. Yo creo que les dije que Alperín Dongen es un profesor argentino reconocido internacionalmente, muy buenas obras y todo eso, pero hace mucho tiempo que él trabaja en Estados Unidos, hace más de 30 años, y por lo tanto, ¿en qué moneda cobra? En dólares. Y la historia de él está muy aceptada por los Estados Unidos. Esa es una cuestión. Los otros, Hélène y Gustave Bellot, son 2 franceses que estudian muy bien y pusieron temas muy lindos porque se habla de una historia, si ustedes quieren, cronológica, una historia conservadora y de los hechos políticos, y después se habla también de una historia problema. Entonces, cuando ven Hélène y Gustave Bellot, no sé si miraron el índice, alguno sacó fotocopia, lo tienen en el celular, ¿lo tenemos por ahí? En el celular tenemos Hélène y Gustave Bellot. Bueno, si ven el índice, si alguno lo tiene a mano, si leemos el índice, vamos a ver que ellos generan temas. Entonces, en una primera parte ellos hacen la guerra de independencia, en otra parte hacen otra cosa. ¿Por qué es importante eso? Eso se llama la historia problema. Y los franceses, que además inventaron la Revolución Francesa, ese de los derechos humanos, todas esas cosas, ellos tienen una visión muy importante. Lo que pasa que, ¿con qué termina la Revolución Francesa? Fuera de la libertad, igualdad y fraternidad, pelearon, ganaron, aumentaron las cosas por un montón de lados, pero ¿cuándo termina? Cuando Napoleón se pone la corona en la cabeza y arregla con la Iglesia Católica y se hace noble, monarca, emperador,
y todos sus generales se hacen nobles también, digamos, de capitán para arriba son todos nobles. ¿Qué significa ello? Eso, en principio, que no pagan impuestos. Segundo, que reciben un sueldo. ¿Se entiende eso? Entonces, él derrota. De todas formas, él va a pelear a favor de la mejora de los campesinos y de los siervos. ¿Por qué? Porque los campesinos franceses, no sé si alguno estudió algo de la Revolución Francesa en esas cosas que estudiaron. Secundario, Revolución Francesa. Bueno, entonces, ¿qué hacen los campesinos con los nobles que le cobraban impuestos, abusaban de ellos, les pegaban latigazos, los mandaban a pelear, estaban de fiesta ¿cómo se llama? En Versalles? Los ingleses, la monarquía francesa, había inventado en Versalles un palacio muy bonito que todos tenían que ir bien vestiditos, vestidos a la moda, cambiaba la moda todos los meses, tenían que hacer su traje nuevo, todas esas cosas, y tenían unos bailes muy bonitos ahí donde disfrutaban esas cosas. Ahora, ¿qué hacen ellos de eso que sacan después? Venden productos lujosos a los ricos, como los perfumes y todas esas cosas que venden los franceses, ¿vieron? La moda y todo eso que ponen la moda y te dicen lo que es correcto y lo que no es correcto, y vos tenés que ponerte una peluca que se ponían los tipos y andaban con, ¿cómo se llama esas cosas que llevaban acá? Bueno, con esos, encajes, y con peluca, no sé, cualquier cantidad de cosas raras, ¿por qué había hecho eso el rey de Francia? Porque estos tipos estaban en sus castillos, tenían sus soldados y sus campesinos, y cada jefe noble era el jefe de una tribu o de una familia, como era en la antigua Roma. Si estudiaron la historia de Roma, saben que los romanos estaban divididos en familias y hay todavía una organización muy importante a nivel mundial que tiene el nombre de las tribus de ellos. ¿Cómo se llamaban las tribus en latín? Curias. Cuando hacen la primera república, los senadores son los jefes de cada curia, los jefes de cada clan o cada tribu. ¿Se entiende eso? Cuando queda eso en la Iglesia Católica, son los curas y el representante de cada distrito es un cardenal. Y se juntan los cardenales y eligen al Papa. ¿Se entiende eso? Estructura jerárquica basada en relaciones de parentesco. Entonces, cuando yo hablaba con ustedes el otro día, hola, ¿qué tal? Adelante. Hoy ustedes decían, yo les pregunto, ¿cuál es la unidad base de la sociedad? Dudamos un poco hasta que encontramos que la familia es la categoría de análisis básica de la sociedad. Eso cuando miramos las relaciones de parentesco. Y ahí vemos familia, clan, tribu y nación. Y esos son todos igualitos. ¿Cuáles son las tribus y naciones más famosas que tenemos en Europa Occidental? Conocidas. Si ustedes quieren, los vikingos. Los descendientes de los vikingos son los suecos, los noruegos, los dinamarqueses y las familias nobles de Inglaterra. Que cuando los vikingos, y después de pelear un poco con los francos, los franceses, uno de los guerreros vikingos se casa con la princesa francesa y sale una dinastía. Lo habrán visto en Discovery, en la película esta de los Vikings, que dieron una serie muy importante. A ustedes que les interesa la historia, tienen que ver un poco de eso y también un poco de History Channel 1 y 2, donde encuentren, o Discovery también, donde encuentren programas de historia. Eso ustedes lo ven un rato y van a anotar, poner cosas, la palabra que no entienden la boca, pero eso sirve para comprender lo que pasa en el mundo. ¿Se entiende? Bueno, entonces chicos, en esas cuestiones, Napoleón hace eso y después arregla con la Iglesia Católica que el Papa le pone la corona en la cabeza, le va a poner, pero él le agarra, le saca la corona y se la pone solo porque a él no se la dio Dios ni nadie, sino su espada y la suerte. Eso también es una cuestión de destino, que nosotros siempre que nos vamos a jugar de alguna manera rara, decimos que sea lo que Dios quiere, nos mandamos. ¿Se entiende eso? Y eso también les comentaba el otro día, que es la tradición de los pueblos antiguos, cuando peleaban dos campeones para que no haya una guerra, el campeón de cada nación peleaba con el otro en un duelo particular. ¿Hasta cuándo se mantuvo la costumbre del duelo en la comunidad occidental? Y el último duelo, no sé en qué año fue, pero
Bueno, el último duelo nuestro fue, todavía teníamos diputado por 1930, por ahí, donde a vos no te venía a venir cualquier tarado a decirte, ustedes son unos infames, unos ladrones, todo, vení, vamos a arreglar. ¿Se entiende? Entonces, una de las cosas que cambia, porque cuando hablan de élite, aquellos guerreros eran los mejores peleadores, en principio. Ahora, ser el mejor peleador no significa que vos vas a ganar, porque vos nunca sabés cómo va a terminar una pelea. Y eso es lo que hablamos siempre de la Biblia y el grandote este que iba bien armado, que era el campeón de los filisteos, con el David, que claro, que habían tenido los judíos, que son bastante vivos y tienen 5.000, ¿cuánto eran? 5.784 años, cumplieron ahora, y manejan la escritura y se daban conocimiento, ¿sí? Los tipos entendían mucho de muchas cosas. Entonces, cuando vieron que había grandotes del otro lado, que peleaban bien, usaban armadura, ustedes dijeron, che, los flacos que tenemos nosotros van a pelear con esto y los revientan. No tenemos árbitro a favor, no tenemos el VAR que nos ayude. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer que todos los chicos practiquen a pegar piedras. Bueno, todos practicando. En este pibe era el mejor tirador de piedra que tenía, y lo mandaron a este a pelear con el grandote, y el otro armadura, un casco de esos grande con un poquito que miraba, el otro tenía una puntería tremenda, le metió un piedrazo acá y lo mató. Y cuando el tipo cae al suelo, le corta la cabeza y se las muestra a los demás para asustarlo. ¿Se entiende eso? Entonces, nosotros cuando vemos muchas de estas cosas, hay realidades que se cuentan y obviamente, ¿quién guió la mano de David y la piedra? Dios. ¿Por qué somos todos hijos de Dios? Según Jesucristo, según los judíos, ellos son los únicos. Israel significa hijos de Dios. ¿Se entiende eso? Si yo soy el hijo del Creador, toda la creación es mi herencia. ¿Estamos en eso? ¿Todos somos hijos de Dios nosotros? ¿O tenemos que cederle las cosas nuestras a los demás? Si queremos. Pero tenemos el derecho. Si algo es nuestro, nosotros lo podemos regalar, vender o hacer cualquier cosa. Ya empezaron con esta porquería del teléfono. ¿Cómo dicen los noticieros cuando hablan de esos palestinos? ¿Cómo les dicen? ¿Y qué más dicen que son? Y bueno, y los otros, para pelear con esos terroristas, ¿qué están haciendo? Usando bombas que les barrieron todas las ciudades a los palestinos que estaban en ese territorio. ¿Se entiende esto? Entonces, fíjense que con la concepción que tenemos nosotros de los derechos humanos y todo, pelear con los bandidos, ladrones, terroristas, roba mujeres y todas esas cosas, estamos dispuestos. Pero no vamos a pelear contra eso matando mujeres, chicos y viejos. ¿Por qué? Porque el sentido del honor nuestro, como era el sentido del honor de, si ustedes quieren, del príncipe de Troya, Héctor. Héctor pelea porque está defendiendo su país, su familia, todas esas cosas. El héroe griego Aquiles peleaba porque quería la fama y la inmortalidad. Pero se enoja mucho por una situación de parentesco. No sé si vieron esa película. ¿Cuál es la situación de parentesco que hace que Aquiles, que se iba a retirar de la guerra, vuelva ya y lo desafíe a Héctor a un combate mano a mano? Mataron al sobrino. Entonces, ya ahí tenemos el conflicto, es por una relación de parentesco. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con la familia de quien nos metemos. ¿Se entiende eso? Fuera de todas maneras, obviamente, era una pelea entre dos campeones muy buenos guerreros y en ese sentido, bueno, es muy linda la leyenda esa y además muestra una de las cuestiones de lo que hablábamos el otro día de la élite. El término que se usaba antiguamente era el mejor. En griego el mejor era arete. Y los mejores eran los aristocráticos, la aristocracia. ¿Por qué eran los mejores? Porque eran los mejores guerreros los que iban al frente y los que defendían a la tribu, a la nación. ¿Se entiende esto? Y ellos, como tenían una religión común y estaban divididos en un montón de ciudades y todas esas cosas, ellos hacían cada 4 años una fiesta a favor de los dioses donde ellos no peleaban y competían para ver quién era el mejor en lo que era quién corría más ligero, quién corría más tiempo, quién tardaba menos en una distancia grande, quién tiraba la lanza más lejos, quién tiraba la piedra redonda, ¿cómo se llama? En atletismo, la bala, que era una piedra redonda, así como la de las boleadoras nuestras, pero ellos la tiraban con la mano. Y después hay una estatua muy linda que es espectacular porque muestra muy bien al tipo que tiraba un disco.
así de piedra, lo tiraba así. Creo que tenemos una estatua frente al estadio municipal, el discóbolo. Y ahí van a ver, en principio, el estudio que tienen ellos del cuerpo humano y del cuerpo del soldado, el guerrero y del cuerpo de la mujer también, porque ellos hacían en piedra unas estatuas hermosas que mostraban qué cosa. Uno, el entendimiento del cuerpo, lo que valoraban además el cuerpo atlético, deportivo, todo ese tipo de cosas. Y la otra cosa que ellos demuestran ahí es la habilidad que tenían para trabajar la piedra. ¿Se entiende? Nosotros ya, no sé, ¿hicieron algo de piedra ustedes últimamente? ¿Nunca rompieron un vidrio con una piedra y entraron a sacar lo que había dentro? No. Bueno, me gusta que sean honestos. Pero, de todas formas, esas cosas, chicos, siguen siendo armas hasta el día de la fecha. ¿Cuál es la forma más fácil, si uno está preso, de tener una cosa como la boleadora o algo parecido? Un jabón en la media. Con eso lo tengo así. ¿Y por qué es tan fuerte el golpe después de revolear algo? ¿Estudiaron física? Sí, no, bueno, pero el impacto es velocidad por masa, es el golpe, ¡boom! Entonces, eso es la potencia, llaman también, cuando uno tira con un arma o cosas, la fuerza cinética del arma. Entonces, obviamente, como hace mucho tiempo que venimos, obviamente, le ganamos a todos los animales, los cazamos a todos, los comimos, tenemos armas más poderosas que todos, entonces, obviamente los nuestros estaban estudiando muy bien cómo se podía hacer para hacer lío y ganarle a los demás. ¿Por qué? Porque el cerebro nuestro piensa cosas raras. No hay otro bicho también, digamos, todos los depredadores son un poco más inteligentes y más hábiles que las cosas que cazan. ¿Por qué? Porque los otros comen pasto y estos comen carne. Entonces, si vos no cazás bien, te sacan la carne. No sé si a ustedes les está costando comprar carne últimamente. ¿Les cuesta comprar carne o compran fácil? Está cara la carne. Igual comemos algo. Pero una cosa así. Si nos siguen sacando la carne, vamos a tener que comer a los tipos que nos dejan sin carne. Porque el hombre ha hecho desaparecer a muchos de las especies parecidas al hombre, homínidos, porque los otros eran, no tenían familias tan grandes y tan inteligentes para inventar cómo ganar a los demás, y muchos de ellos eran vegetarianos. Entonces, imagínense un vegetariano enfrentándose a los antepasados nuestros, cuando habían inventado la lanza, el fuego y todas esas cosas, y estaban buscando carne. ¿Se entiende eso? Bueno, entonces, eso lo deberían estudiar en prehistoria, chicos. Bueno, estábamos acá. Historia social, habíamos dicho primero las categorías de análisis sociales: relaciones de parentesco, familia, clan, tribu, nación. Los modos de producción que tenemos, o que hemos tenido, modos de producción. ¿Quién inventó esta categoría de análisis? Un tipo bastante resistido hoy en Argentina por las autoridades, como digo, modos de producción. Pero reconocido mundialmente, en todas las universidades se los estudia, todas esas cosas, que es Carlos Marx. Él, cuando en su libro El Capital, él es el que estudia el Capital y le da un buen análisis, dice que hay diferentes modos de producción. El primero, que era el que habíamos mencionado, cazadores-recolectores. Recolectores. Y en esto, lo que ellos planteaban, el modo de producción por relación de parentesco. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a producir comida, comiendo, recolectando bichos, cazando algo, comiendo los vegetales, los frutos que se pueden comer. Cuando las mujeres tienen chicos y todo eso, se dedican más que nada a la recolección porque tienen que estar cuidando al bebé. Mientras todavía no tienen hijos, corren y pelean igual que los chicos. Entonces, ahí hay cierta cosa. Pero cuando están así,
¿Y qué hacen los dos? Trabajan en conjunto, porque el tipo ayuda a defenderla y todo ese tipo de cosas. Cuando esa familia tiene hijos grandes y ya salen todos a cazar y a recolectar, el modo de producción de parentesco hace que dominen un territorio determinado. Si estamos haciendo recolección y siendo cazadores, el territorio que tenemos es el territorio en que cazamos. ¿Qué pasa si viene otro depredador al territorio nuestro? A cazar y a sacar los alimentos que nosotros nos comemos. O a recolectar los frutos que son del territorio nuestro. Nos peleamos. Nos peleamos o intercambiamos mujeres y varones y hacemos una familia más amplia. Y agarramos un territorio más amplio. Eso sí son abundantes los animales. Y además, como los animales son nómades, nosotros vamos a seguir a los animales de un lado al otro. Por lo tanto, en este sentido, son nómades que pueden llevar, si ustedes quieren, una carpa, algunos elementos, herramientas para trabajar, pero que tienen un equipaje ligero. Habíamos hablado que después de cazadores-recolectores van a venir esta es la edad prehistórica, habíamos dicho, ¿no? Prehistoria. Prehistoria. Después va a venir el neolítico dentro de la prehistoria. Porque en la primera parte la cuestión económica es que estos tipos producen instrumentos de piedra, madera y hueso. Hueso y ¿qué otra cosa hacían? Con las cosas que tenían hueso, ¿qué otra cosa aprovechaban? Las cosas que tienen hueso, ¿qué otra cosa tienen que es linda? Carne la comíamos, eso está. Cuero. El cuero le servía para hacer soguita, para usar de ropa, para hacer, ¿cómo se dice? Las carpitas que hacían o todas esas cosas. En la zona nuestra, con el viento, ¿cómo hacían sus cosas de cuero? Todas con un cerrito que daba para el oeste que venía el viento grande. Y si no, piedras en el lado que venía el viento y palitos que los sostenían a la tierra y después una especie de cosa diagonal, donde ellos se ocultaban ahí, cerraban la parte de delante y no les entraba frío. ¿Se entiende eso? Bueno, entonces eso es la parte nuestra. Después hay otra forma. El neolítico es la piedra pulida. ¿Qué cosas de piedra pulida encontramos en nuestros campos? Sí, pero esas eran más talladas que pulidas, las flechas. Viste que las rompían con roca, la cosa de basalto. Las lanzas también eran talladas. Los morteros, algunos puede ser, pero básicamente, chicos, ¿qué es redondito y liso? Las boleadoras. Si uno ve las boleadoras, ve que eran redonditas y lisas. Hay otra forma que las hacen cuando no tienen piedras redonditas, porque la piedra para hacerla redonda la tenés que tallar mucho. Y eso pulirla. También pueden hacer una lanza pulida si la utilizan con eso. Nosotros la primera lanza de piedra pulida que más o menos tenemos registro es la que usaban los cretenses. Una lanza de 2 filos que usaban para cortar al toro, que después cuando ya están en la etapa de bronce la siguen usando, pero es más ceremonial que de combate. ¿Se entiende eso? Entonces, nosotros así vamos a ver cómo se trasladan esto y cómo lo encontramos. ¿Alguna vez fueron a buscar flechas? ¿Sí? ¿Y qué flechas encontraste? ¿Encontraron? No encontraron. Bueno, yo salía a buscar siempre cuando era chico, después más o menos hasta los 13, 14 años. Después a los 13 años ya andaba atrás de otras cosas. Pero en ese sentido, las flechas las buscábamos en lugares donde había, en la zona nuestra, cuarzo. ¿Por qué? Porque el cuarzo era muy lindo para hacer flechas porque ellos, digamos, tenían mucho filo y era fácil de romper. Entonces, y de vez en cuando he encontrado una de esas cosas redondas. Después, por ejemplo, otra cosa que lo podían hacer era con barro. Ponían un pedazo de cuero con barro, lo ataban ahí y lo secaban
y cuando ya estaba seco y duro, usándolo también se podía utilizar. Utilizaban de diferentes tamaños porque acá las boleadoras la usaban básicamente para cazar al ñandú, que corría muy ligero y no lo podían correr. Entonces tirándolo eso, le enredaban las patas, caía el bicho, se acercaban y lo mataban, le sacaban las plumas y todas esas cosas. ¿Se entiende? Bueno, chicos, entonces, en esta parte del Neolítico, además de la piedra pulida, hacen dos cosas interesantes. Una, domesticar animales. Animales. Y también seleccionar las frutas. O sea que van a domesticar animales y vegetales. Yo creo que les había contado que como ellos habían encontrado algunos alimentos que les gustaban, algunos vegetales que les gustaban, comían el fruto de esos vegetales y daban la vuelta después cuando volvían al año siguiente al mismo lugar. En el lugar que ellos habían usado de baño, habían quedado las semillas con el abono y crecían las plantas cada vez más grandes. Y a través de muchos años las plantas esas estaban seleccionadas entre las más grandes, mejores y que más alimento daban. ¿Se entiende eso? Entonces, ahí teníamos una cosa. ¿Y por qué domesticaban animales y cuál era la forma más fácil de domesticar animales? Entre otras cosas, ellos cazaban animales. Cuando cazaban animales y agarraban cachorritos, a los cachorritos se los daban a los chicos para que jueguen, todo ese tipo de cosas, lo cuidaban ellos un poco y las porquerías crecían. Crecían y se quedaban con ellos. Así es como domestican, por ejemplo, al perro, que les sirve, entre otras cosas, de vigilancia, que los ayuda a cazar y que también cada tanto sirve para una buena parrillada. La otra cuestión, que ellos así iban a domesticar al vacuno, a la oveja, a la cabra, a las gallinas. ¿Se entiende? Entonces, así, esta etapa, domesticación de animales y vegetales, es parte de lo que se llama en el Neolítico. Estos tipos se hacen productores de alimentos. A esta altura del partido, cuando ellos ya tenían armas, en principio podían con cualquier depredador. Entonces van a disputarle la carne a los depredadores porque vamos a comer las mismas cosas. Al comer carne nos topamos con los leones que cazan vacas, todas esas cosas. Bueno, entonces vamos a tener una disputa con los depredadores también, que la vamos a ir ganando. Como se habrán dado cuenta, han desaparecido un montón de especies en el mundo y nosotros somos de los que quedamos. Ahora muchos de esos depredadores los estamos cuidando porque llegaron a la conclusión, después de pensar bastante, que necesitábamos tener un ecosistema variable y que todos los seres de la Tierra son parte del ecosistema y nos vienen bien tenerlos. ¿Se entiende eso? Si ven algún Discovery Channel, alguna cosa de lo que están haciendo cuestiones medioambientales, van a ver que esta es una prioridad. Entonces, en este sentido, nosotros, por lo menos en la universidad nuestra, tenemos varias carreras de gestión ambiental y todo eso, y tratamos de conservar el ambiente, ahora de cuidar el agua potable y todas esas cosas que durante años pensábamos que las teníamos aseguradas. ¿Por qué ahora no están tan seguras? Porque somos más de 10.000 millones de habitantes en el mundo y hacemos muchas barbaridades. Entonces, contaminamos el ambiente, vamos estropeando el agua potable, estamos quedándonos con menos oxígeno. Entonces, todo eso a nosotros nos ha llevado a abrir diferentes carreras de manejo ambiental en nuestra zona para preservar los recursos para nuestra sociedad. ¿Se entiende eso? Entonces, puede ser que alguien no crea en esto y prefiere ganar plata y que se vaya cambiando esas cosas, pero es obvio que nos va a faltar agua potable, nos va a faltar energía y posiblemente nos falten alimentos. Cuando a nosotros estamos en un momento que cada vez nos salen más caros los alimentos, más caro la energía, obviamente estamos sufriendo una agresión importante.
Fíjense que cuando vamos a la guerra o íbamos a la guerra en la edad antigua, encontrábamos un castillo, una ciudad, y la sitiábamos para que no le llegue agua ni alimento. Y nosotros tratábamos de que esa población muera para quedarnos con su territorio, su agua y sus alimentos. Y muchas veces, si agarrábamos a los chicos de prisioneros, una cosa así, los teníamos como esclavos para que trabajen para nosotros. ¿Se entiende eso? Bueno, entonces hay que entender eso, chicos, para entender también por qué han sido estas luchas y por qué cuando comenzamos, lo nuestro que comienza en 1810, creo que dicen que comienza nuestra historia, realmente comienza con Juan Díaz de Solís. ¿Todos saben quién era Juan Díaz de Solís? Juan Díaz de Solís es uno de los adelantados que mandan los reyes, la reina Isabel de Castilla, que era dueña del nuevo continente, porque ella había financiado con la corona de Castilla eso. No pertenecíamos todos a España, pertenecía a Castilla. Pero además, Castilla, la reina, dice que esto va a ser el reino de Indias, y que todos los seres que están acá son hijos de Dios, merecen ser evangelizados y van a estar bajo la protección de la corona española o de la corona de Castilla. Bueno, esto va a ser interesante, ¿por qué? Porque los conquistadores no conquistan esto solos, sino que lo conquistan, digamos, a los grandes imperios los conquistan con la ayuda de un par de princesas indígenas. Una es Malinche, la esclava que le habían regalado a Cortés, que le llevó 200.000 soldados toltecas que lo ayudaron en la conquista y lo ayudaron a llevar los barquitos desarmados para poner en la laguna para atacar Tenochtitlán. Entonces, esto es importante, chicos, ¿por qué? Porque los hijos de Cortés y Malinche van a ser nobles españoles y van a ser educados por la Iglesia Católica y van a tener los toltecas la posesión de sus tierras y ellos, digamos, los aztecas, los toltecas y los mismos incas, le daban la tierra, cuando hay una pareja joven, le daban la tierra para que cultiven y produzcan. Le pagan el impuesto al rey, a los dioses de ellos, todas esas cosas, pero con lo demás se mantenían. ¿Se entiende eso? Entonces, eso es importante porque tenían una producción muy grande. También producían mucho oro, plata y algo de cobre. Pero todavía no tenían armas de acero ni esas cuestiones, pero tenían unos sistemas de cultivo, de agricultura. ¿Y cómo se llama eso de la biotecnología? Con respecto a las plantas, muy importante. Por eso, digamos, salvamos del hambre a Europa y al viejo mundo con algunas producciones agrícolas que habían desarrollado a partir de lo que habíamos hablado acá, de domesticación de vegetales y todo eso. Ellos tenían, además de maíz, otras plantas importantes, pero esa va a dar mucho alimento para todo el mundo. Lo mismo que la papa y la palta, el tomate y otras. Fíjense, no tendríamos pizza si estos tipos no hubieran dominado el tomate acá, ni tampoco ravioles con tuco y todas esas cosas ricas. ¿Cómo se llama? Milanesa, la napolitana. Entonces, hay cosas importantes que América le ha dado al mundo y durante mucho tiempo los otros hacían los tontitos. Y eso viene básicamente de un tema que va a tener mucho impacto en nosotros, que son las reformas borbónicas. Cuando pierden los Habsburgo la guerra de sucesión española y se hacen se entrega, digamos, entra como rey de España un nieto de Luis XIV, el rey Sol de Francia, y que también es de parte de padre, descendiente de, ¿cómo se llama? El duque de Borgoña, que era el que quería reconstruir el Sacro Imperio Romano Germánico. Cosas largas, el duque, este tipo venía también de, ¿cómo se llama? ¿Dónde está la capital de la Unión Económica Europea? Bruselas, los belgas. Entonces este tipo había sido educado en Bélgica, no hablaba castellano, venía con ese coso, y viene con un proyecto que era diferente al que tenían los españoles. Cuando hacen las reformas borbónicas, ellos van a dividir, porque ellos quieren controlar para sacar más riqueza de América, entonces van a sacar del manejo del ejército y de la administración pública a los criollos. Y los criollos eran los descendientes
de los conquistadores con las chicas indígenas. Estaban bien educados, tenían tierras, armas, algunos tenían título nobiliario, pero estos tipos vienen y los ingleses hacen una cosa muy interesante. Se aseguran que haya 12 puertos en América para comerciar con el exterior y ellos se aseguran tener el monopolio de la venta de esclavos negros en esos 12 puertos de América. Pues data los funcionarios y los militares españoles que venían, cuánto tardaba en venir un barco de España para acá y cuántas veces lo mandaban con el sueldo de los soldados y los funcionarios. Casi nunca. Entonces los tipos que estaban acá hacían negocio con los ingleses que venían a vender los esclavos y estos le daban plata, oro y las cosas que tenían acá. Y ahí es donde comienza la corrupción de América Latina y sus funcionarios. ¿Se entiende esto? Hay un poema muy lindo de Borges que se los voy a pedir que lo consigan, que es El espía, poema de Borges. El espía. Si no lo consiguen, después se lo mandamos. Porque habla de lo que es ser espía en un terreno y hacerse amigo, casarse con una chica de ahí, tener hijos y estar trabajando para tu patria con todos esos tipos que vos odias y querés embromar. Borges es descendiente de ingleses, estudió en Suiza, estudió acá. Su padre fue, el abuelo creo que fue teniente coronel del ejército argentino, grandes campos y todas esas cosas. Entonces, es importante, y además es un genio. No sé si leyeron algo de Borges, se lo recomiendo porque sus cuentos son espectaculares, su poesía también. Tiene otra poesía muy linda que es El Conquistador, donde en una parte dice, yo anduve por el... ¿cómo se llama? Paganas tierras, haciendo guerra, dice. Y los mataba, le hacía todas esas cosas lindas que hace el conquistador. Y dice, no fue ni el oro, ni el honor, ni el rey, ni el oro, lo que yo estaba haciendo. Era por mi honor. Yo fui valiente. O sea, el tipo iba porque le gustaba pelear. ¿Se entiende? Todas las otras cosas venían de regalo. No sé si les parece algo parecido a algunos chicos nuestros de las hinchadas de fútbol o de las barras que van al baile y todo eso, que les gusta pelear. ¿Vieron algo de eso alguna vez? ¿No conocen gente que les guste pelear? Sí. De hecho, había tribus que eran guerreras solamente por el placer, digamos, de la batalla y la conquista de los indios. Bueno. No querían trabajar, querían ir, robar y... No, bueno, pero tienen un trabajo arduo, tenés que preparar las armas, Sí, claro. caminar, llevar las cosas. Pero digamos, fuera de que les gustaba el botín, todos trabajaban. Si todos trabajan en un barco. Todo es así. O sea, vos tenés el momento de la batalla o de la guerra es mucho más corto que todo el tiempo de tu vida. Está bien. Hay naciones que han estado 30 años peleando, 100 años, la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia. Y en estas culturas, digamos, la esclavos hubo siempre, ¿no? ¿En cuáles? Botín de guerra, en las primeras cazadores recolectores, los primeros planes. No, los cazadores recolectores no podían tener esclavos. ¿Por qué? Porque tenías que cazar para darle la comida o darle las armas. Claro. Vos le vas a dar las armas a un prisionero y te va a quedar a dormir. Claro. Entonces es difícil. Si vos agarrabas a los chicos y las mujeres, más o menos podías tener alguna esclava, pero tenías que tener cuidado. Además, las mujeres de la otra tribu, ¿quién la cuidaban? Las brujas de la tuya. Que no se haga la viva, ¿viste? La van a matar la otra. ¿Viste? Se hace la linda con el novio, con el marido, con el hermano, y la otra, ¡pum! No sé si vieron alguna cosa de esa que sean celosas las mujeres con las que son de otro grupo. No. Ya están más, ahora con esto de las mujeres están más organizadas y todo eso, tienen mejores convivencias. Pero la pelea, chicos, está en el ser humano y, bueno, yo les estaba hablando de la reina Isabel de Castilla. La reina Isabel de Castilla iba con la tropa a la guerra. Tuvo una guerra civil con una princesa de Portugal que le quería pelear el reino de Castilla. La tropa de ella le ganó, pero ella iba con los soldaditos adelante. Y cuando se casa con Fernando de Aragón, Fernando era un soldado espectacular, un general brillante, y entre los dos juntos terminan de expulsar a los árabes. Hay que acordarse que los reinos de Iberia, que eran
si ustedes quieren, los gallegos, asturianos, castellanos, sevillanos y catalanes,